Sin el diario del lunes es mucho más difícil poder hablar de lo que es un bear market y de lo que eso conlleva para la mente de un inversor. Así que de eso vamos a tratar de hablar hoy en este video en el canal de Finanzas con Teca. Buenos días, tardes, noches para todos. Muchas gracias por estar nuevamente en un video en el cual traigo un tema a colación que no se suele hablar mucho. De hecho, no sé si he visto un video de esto, o por lo menos en pleno mercado alcista. Entonces me pareció interesante poder traer este tema para hablar hoy. El tema, como habrán visto en el título, es la psicología de un bear market. Cuando uno tiene el diario del lunes, es muy fácil decir, mirá, era obvio comprar. No me quiero adelantar a ejemplos que voy a ir dando después, pero hay muchos y lo vamos a ir viendo a lo largo del video. Cuando vos estás ahí en pleno bear market, en medio del ruido, de las malas noticias, del caos, la catástrofe y la destrucción, no hay nada que sea obvio. Los mercados bajistas no solo destruyen capital, sino que destruyen psicología. Porque un mercado bajista no es solo un gráfico moviéndose para abajo, sino que son noticias, son posteos, son pensamientos colectivos. Es un bear market, y ya me meto en la teoría, digamos. En la teoría, un bear market es cuando un índice, por ejemplo el S&P 500, baja más de un 20%. A partir del 20% de caída se puede decir que estamos en un bear market. Pero en la práctica es mucho más que eso, es la confianza que desaparece en el mercado, muere el optimismo, la gente empieza a hablar de salvar lo que queda. Un bear market no solo destruye riqueza, sino que destruye psicología. Esa es una frase que me marcó mucho y es donde la mayoría de los inversores decide dejar de invertir. Porque si vos empezaste a invertir hace 2 años, 3 años, déjame decirte que nunca viviste un bear market. Está bien, quizás superaste la caída de abril, que fue muy brusca, muy fuerte, y dijiste, bueno, no. Pero un bear market, el último y el único que yo viví, por lo menos como inversor, es el del 2022, donde durante todo el año los precios cayeron. No me acuerdo exactamente, después lo vamos a ir a ver en los gráficos, pero era una cuestión de que vos comprabas algo, caía, comprabas algo, caía, y así sucesivamente. Y estamos hablando del índice del S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, no cripto, no Merval, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Qué pasa en los bear markets? Tu mente entra en pánico. Aparecen algunos sesgos, que me hizo un machetito, pero a mí me encanta el tema de los sesgos. Es un tema que me resulta muy interesante porque aplica no solo a los mercados, sino a la vida misma. Aparece el sesgo de disponibilidad, creemos que todo va a seguir como está. Aparece el sesgo de confirmación, que es cuando uno en todos lados ve cosas que confirman lo que uno piensa. Y ojo, porque no es solo algo inconsciente que hace la mente, sino que el mundo está así. Vos entras a Twitter, ves eso, entras a Instagram, ves eso, ves el noticiero y ves eso. Es un sesgo de confirmación, pero que es muy difícil no seguir. Y por último, y esto también pasa en los mercados alcistas, es el efecto manada, que uno dice, bueno, todos están vendiendo, yo vengo, o sea, no me voy a quedar clavado. Y obviamente aparece algo muy importante en los bear markets, que es algo que cuando uno entiende, yo creo que empieza a invertir mucho mejor, que es entender que el dolor de la pérdida duplica el placer de ganar. Hay muchos estudios que hablan de esto y se le pregunta a la gente distintos experimentos que no recuerdo exactamente, y se llegó como a la conclusión de que la gente prefiere no ganar antes que perder. Es decir, si yo te digo, que vos podés ganar, pero también podés perder, lo más probable es que decías, no, déjame, quedo tranquilo. Entonces eso es muy terrible. Habría que profundizar mucho más en ese experimento, lo podemos dejar para otro video, pero es algo muy, pero muy importante. Ahora sí vamos a llegar a 2 ejemplos puntuales del 2022 que yo viví y que me parecen terribles. Y uno es el bear market cripto del 2022, cuando Bitcoin bajó de $70.000 casi a $15.000. Ethereum bajó más de un 80%. Y uno estaba ahí y decía, pero loco, ¿cómo puede ser si Bitcoin sigue siendo lo mismo? Si, o sea, sigue siendo escaso, sigue siendo sin intermediarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno lo ve ahora y dice, pero claro, loco, que son todos boludos, ¿cómo vas a vender 20.000 Bitcoin? Pero en ese momento, y te digo porque me pasó y de hecho perdí plata con esto que voy a nombrar, Luna, FTX, para los que no saben, Luna era una criptomoneda que usaba el UST, así como está el USDT, usaba el UST,
te daba una rentabilidad del 19% en dólares, era muy extraño, pero cosas que en el mundo cripto se han dado y no por eso han desaparecido de la faz de la Tierra. Un ejemplo es Cake. Eh, y de un día para el otro, básicamente, la Terra Luna se fue a cero. Básicamente, vos entrabas, todo lo que vos tenías a partir de este momento valía cero, o sea, centavos. Fue terrible, o sea, porque era un proyecto bastante grande, llegó a estar en el top 5 del top market cap, o sea, las criptomonedas más grandes. No es que era una shitcoin que, no sé, estaba ahí allá atrás en capitalización de mercado, tenía mucha capitalización de mercado. Después, por supuesto, tenemos el caso de FTX, que fue el segundo exchange más grande después de Binance. En ese momento se fugaron con la guita, se la gastaron toda, ahora el tipo está preso. Y son cosas que uno dice, che, al final esto es toda una mierda, o sea, se ve a cero. Y bueno, fíjate que cuanto más es el riesgo, más grande es la oportunidad también, y hoy en día lo vemos y decimos, sí, claro, o sea, está bien, pasaron cosas terribles, pero bueno, no pueden afectar el espíritu de Bitcoin, digamos. Pero bueno, hay que vivirlo en ese momento. Y otro ejemplo, y este no lo invertí, pero lo seguía, Argentina. Los bonos sale 30 que llegaron a cotizar a 17, 18 dólares. Esto es un total desastre, o sea, en ese momento la gente decía Argentina es uninvestable. O sea, llegamos a... El otro día leí un dato que cuando Irak o Irán, en pleno bombardeo estadounidense, o sea, sus bonos llegaron a cotizar más o menos 10, 15, o sea, creo que no estoy seguro si hubo quita completa de capitales, hubo muy pocas en la historia, y Argentina a esas cotizaciones estaba cotizando tipo a niveles nunca antes visto, a niveles o sea, creo que eran peores que los del 2001 o estaban en el palo. Y la situación, si bien era bastante terrible, no era la misma. Y hoy en día con el diario del lunes, o sea, yo escucho mucha gente decir, no, Argentina no podía estar cotizando a eso, qué sé yo, qué sé yo. Pero en ese momento escuchabas a todos hablar de que Argentina es uninvestable. Y bueno, tampoco quiero romantizar esto igual, porque también conozco muchos casos de gente que compró los bonos a 17, 18 dólares de paridad, y cuando llegaron a 25-30, que ya sí son precios de un bono con mucho riesgo de default, vendieron. No es que se forraron con toda la suba que tuvo el L30 después. Esto es algo importante también que aplica, pero bueno, no va el caso del video, sí va la psicología del bear market y ver esto, ¿no? Traer un poco a qué pasa en un bear market que hace que los precios continúen cayendo, que se dé un efecto manada, que todos vendan, que todos decidan aceptar la pérdida y demás. El miedo es colectivo, el miedo es contagioso. En un bear market se alimenta constantemente de narrativas negativas. Esto, ¿no? De Argentina es uninvestable, las criptos no sirven, son una estafa. Ya deja de ser un gráfico en sí mismo y se convierte directamente en una amenaza. Eh, Vamos ahora con algunos datos que el S&P desde 1950 tuvo más o menos 15 ciclos de bear markets que tuvieron una duración promedio de 289 días, lo que nos da 9 meses promedio dura un bear market, vamos a decir entre 9 meses y un año. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que un bull market dura mucho más que esto, pero más o menos un bear market dura de 9 a 12 meses. El rebote promedio posterior a un bear market fue del 114% en los siguientes 3 años. Es decir, duplicar tu capital y unas monedas más te llevó 3 años luego de un bear market. Esto es algo cuanto menos interesante que uno debe tener en cuenta, ¿no? En el bear market cripto del 2022, Bitcoin llegó a estar 77% abajo y Ethereum 82% abajo, y los bonos argentinos cotizaron a 17 dólares de paridad. Recordemos que un bono, la paridad está en 100. Vamos sobre algunos tips rápidos y al pasar sobre cómo superar este miedo. Y lo primero es hablar de que el miedo no se elimina, sino que se gestiona. Uno debe aceptar el miedo. Yo en el 2022 estaba cagado en las patas. A mí también tenía mucha menos experiencia, pero uno en ese momento realmente piensa, che, está bien, listo, nunca pasó en la historia. Pero ¿y si pasa? ¿Qué pasa si el S&P desaparece? O sea, es totalmente irracional, pero el miedo es irracional. O sea, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Eso te parece racional? No, pero bueno, la gente tiene miedo en serio. Y acá aplica un poco lo mismo. Es decir, ¿vos realmente creés que a lo que nunca pasó en la historia va a pasar? Lo mismo aplica a lo bueno de Argentina, o sea, que se iban a ir a cero. Lamentablemente es aprender a gestionar el miedo. Y esto es lo lindo de los mercados, que son un ejemplo de cómo uno debe vivir la vida misma.
Porque eso, el miedo no lo podés eliminar, pero lo podés gestionar. Obviamente tenés que tener un plan de acción, o sea, vos no podés estar ahí metido y estar reaccionando todo el tiempo, vos tenés que generar un plan y, y sobre todo definir cuánto podés perder, pero yo corregiría esto a cuánto podés aceptar la pérdida, cuánto tiempo. O sea, porque si vos me decís que te tenés que comprar una casa y tenés que hacer el desembolso en 2 semanas, para empezar no deberías haber invertido, ¿no? Pero bueno, sacando ese punto, quizás, bueno, no vas a poder tolerar la pérdida mucho tiempo más. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la pregunta que hay que hacerse, no cuánto puedes perder, porque si vos no realizás la pérdida, no vendés, no perdés. Entonces, pero ¿cuánto tiempo puedes soportarla? Porque si el bear market se extiende más tiempo, recordemos que 9 meses es el promedio, pero en el promedio se ahogan los enanos. Vos podés estar un bear market de 6 meses y podés estar otro bear market de 2 años y otro de 1 año y 8 meses y otro de 8 meses y así vas promediando y te da 9 meses. Pero te puede tocar uno de 2 años. Y bueno, vos tenés que saber que vas a poder soportar esa pérdida por un periodo largo de tiempo y tenerlo claro desde antes. Paso número 3, y esto es un poco más, quizás uno está ya totalmente comprado y no puede, pero en caso de que vayas teniendo capital disponible para invertir, diversificar y entrar a poco. Porque en un bear market también lo que pasa es que se hace una limpieza de mercado. Y hay cosas que sí, no vuelven a subir, o vuelven a subir poco, o sí se van a cero, sobre todo en algunos mercados como el cripto. Si nos basamos en el S&P, no va a volver a subir, evidentemente. Pero diversificar, elegir distintas clases de activos y entrar a poco, siempre con DCA, Dollar Cost Averaging. Es decir, ir promediando tu precio de compra. Pensar en el largo plazo, esto aplica siempre. Vos tenés que pensar, darle la vuelta a la tortilla. Los bear markets no son el fin, sino que son el comienzo. En los bear markets es donde se crea la riqueza, es donde vos podés hacer una diferencia grande. Porque si vos entrás en un mercado alcista en máximos históricos, no vas a hacer una diferencia. O sí, pero en 40 años, cuando estos precios ya son baratos. Pero cuando vos entrás en un bear market y entrás bien, vos realmente podés hacer la diferencia en 3 años o en 10, para ser un poco más realista. Pero digo 3 años no porque quiera venir acá a causar FOMO, a generar esto de, me hago rico en poco tiempo. No, para nada pienso eso. Pero ya les mostré un dato duro de que en promedio, después de un bear market, en 3 años multiplicaste tu capital y un poco más. Y esto es el S&P, o sea, que obviamente va a rendir menos en promedio, pero si vos haces stock picking, o sea, elegís acciones y elegís una buena acción, esto te da muchísimo más, o sea, podemos ir a un gráfico y lo vamos a hacer y vamos a ver los rendimientos de algunas acciones del 2022 a esta parte y es mucho más que eso. Entonces, es importante tener este concepto claro. Los bear markets no son el fin, son el comienzo y es donde se crea la riqueza. Un bear market va a ser, más que otra cosa, va a ser una prueba psicológica que te va a mostrar si realmente crees en lo que haces, si realmente vos estabas invirtiendo porque o te gusta o entendiste que es obligatorio que inviertas a menos que seas ultramillonario y te va a demostrar eso, digamos, ¿no? Si vos realmente entendiste que tenés que invertir. Porque si vos estabas invirtiendo para boludear, porque lo hacían todo, porque estamos en máximo, porque compro cualquier gilada y gano guita, un bear market te va a limpiar, y esto es un poco también la limpieza que hablo del mercado, no solo de acciones que desaparecen, sino también de gente que entraba al mercado porque está todo en máximos, es una fiesta absoluta y entra mucha gente que un bear market lo que hace es limpiarla del mercado y en la mayoría de los casos, lamentablemente, con pérdidas muy grandes de capital. El mayor riesgo no es comprar en un bear market, sino incluso al revés. El mayor riesgo es no comprar en un bear market, que es cuando vos realmente podés promediar tus precios de compra hacia abajo y poder marcar una diferencia en el largo plazo. Así que, sin mucho más, esta es la parte de habla de este video. Vamos a pasar a las pantallas para ver algunos ejemplos gráficos de todo esto que vengo mencionando. Bien, ya en las pantallas, gráfico clean del S&P 500, temporalidad mensual para poder ver bien esto que estamos hablando. Vamos a ver, este gráfico empieza en el año 93 y vamos a ver que, fíjense esto, ¿no? Del año 93 a hoy ha tenido una suba del 1500%, redondeando, y fíjense que tuvo varios picos hacia abajo, pero fíjense esto, ¿no? Uno lo ve con el diario del lunes, estando acá hoy, y es tipo, pero esto es una boludez, o sea,
mirá lo que es el gráfico. ¿Qué representa esta pavadita en el gráfico? Y bueno, representa mucho más de lo que uno cree y sobre todo si uno está ahí. Así que vamos a empezar con el primer bear market que tengo registrado. No sé qué onda esto puede haber sido una caída, pero esto ya sí es un bear market. Fijémonos que empieza en febrero del año 2000. Esta es la crisis de las .com y termina en el año 2003. Este bear market duró 3 años. Vamos a ver una caída total, fue hasta acá, pero bueno, más o menos es el mismo, del 50%. Estamos hablando de que el S&P 500, el índice que engloba las 500 acciones más poderosas, más fuertes, más grandes de Estados Unidos, cayó un 50%. Te podés imaginar lo que cayó una empresa de crecimiento. Te podés imaginar lo que había caído Amazon en esta época, que creo que ya cotizaba. No sé ni siquiera verlo. Pero una caída del 50% durante 3 años. Casi sin rebotes. Acá hubo uno, pero nada, medio año igual puede ser, sí, un 20%, pero no, son migajas. O sea, esto es una barbaridad. Claramente la década del 2000 fue una década muy dura para el mercado accionario porque apenas empezó a recuperar, subió un 100% más o menos y vino la crisis de las hipotecas subprime en el 2008 donde, vamos a ver, 57% de baja para el S&P 500, pero fíjense como ya esta duró mucho menos. No me deja ver la fecha de inicio, ahora la veo sin esto, pero duró más o menos hasta marzo del año 2009 y empezó a finales del 2007, más o menos un año y 4 meses. Fíjense que ya este bear market de 3 años, yo creo que no tomamos conciencia, y me incluyo porque nunca me pasó, de lo que es estar 3 años en bear market. O sea, 3 años con todo cayendo. Yo creo que uno no toma conciencia de eso y no toma conciencia de lo que fue la década del 2000 para los mercados, donde fíjate que, o sea, si vos entrabas a invertir en el 97, para el año 2009, 12 años después, vos tenías la misma plata. Es más, tenías menos porque se te devaluó por la inflación. O sea, esto es brutal. O sea, fíjense que igual, ponele que vos sos un inversor de largo plazo y entraste en el 97 y mantenés 20 años, para el 2007 ya la cosa, por supuesto que cambió y estamos acá, habiendo entrado acá. Pero fíjense que este es uno de los pocos periodos, porque realmente no pasa mucho, que en 10 años básicamente salís neteado o con muy poca ganancia. Y para tirar algo bueno para la T, a mí que me gusta, fíjense cómo la tremenda caída del 2008, cuando el mundo se prendió fuego, el desempleo era impresionante, literalmente parecía que el capitalismo iba a dejar de existir, frena justo y exactamente en el soporte marcado por el piso anterior del año 2003. Lo dejo para que vean cómo dibujar líneas en un gráfico muchas veces puede ser de mucha utilidad. Seguimos analizando bear markets. Esto no lo considero un bear market. Fue un año, pero quizás fue un 20%, un 15%. No entra en la teoría de lo que es un bear market. Así que fíjense cómo desde el año 2009, que fue post crisis del 2008, no tuvimos caída hasta la pandemia. Y fíjense ya lo poco que duró el bear market de la pandemia. Fue un mes, básicamente. Pero el mercado cayó un 35%. Acá ya entramos en esto de que cada vez son más rápidas las recuperaciones. Acá tiene mucho que ver la impresión de dinero, que se busca que el mercado no se rompa, entonces se le da apoyo y demás. Pero bueno, esto es un 35% de baja que duró 1 o 2 meses, febrero y marzo del año 2020. Luego ya empezó el repunte, o sea, fue terrible esto. Y por último tenemos este que a mí me tocó vivir, que fue un poquito más largo, pero ya tampoco es tan largo, que fue una caída del 27%, que empezó en diciembre del año 2021 y terminó en octubre del año 2022. Fíjense como acá clavó justito en el promedio, 9-10 meses son más o menos, donde tuvimos el último bear market. Ahora vamos a hablar de esto que pasó en abril, pero este fue el último bear market fuerte, largo que tuvimos, de 10 meses, en el año 2022. Estos bear markets son los peores porque fíjense que había meses buenos como este mes es tipo, mucha gente debe haber perdido plata acá porque ves esta vela y decís, bueno, che, capaz que ya paró, no tiene mucho fundamento técnico, pero bueno, y después pumba, te subió hasta acá y te clava un 20% para abajo más, o sea, es una barbaridad. Fíjense cómo luego ya
el mercado continuó su sendero alcista, que es el único que existe en el largo plazo, hasta más o menos, bueno, se puede decir que empezó en febrero, si querés, aunque la terrible caída fue en abril. Esto duró 2-3 meses, un 21%. Teóricamente entra en lo que es un bear market, que fue el de abril de este año, con caídas, como vemos acá, del 22%. Y esto ya fíjate que duró 2-3 meses. Por eso digo, ¿no? Como que en los últimos 15 años hubo solo un periodo de tiempo mayor a 6 meses de bear market. O sea, es algo muy extraño, mejor obviamente, pero acá podemos ver, y este gráfico no me deja ver tanto más, pero como acá tuvimos 3 años de bear market y acá tuvimos 1 año y medio de bear market. Es verdad que hoy hay muchísima más guita en circulación, hay más plata en la calle, hay mucho más conocimiento del sistema financiero y de los mercados, pero de todas maneras llama la atención y es por una de las cosas por las que muchos dicen que eventualmente tiene que llegar un mercado bajista para limpiar un poco el mercado, entre comillas. Suena feo decirlo así, pero es eso, ¿no? Hace mucho tiempo bueno, no hace tanto tiempo, 3 años, pero fue el único en 15 años de un periodo largo, ¿no? Y fíjense cómo, sacando también esta excepción, un mercado alcista dura mucho más que un mercado bajista. Se dice que un mercado alcista dura en promedio 5 años, contra 1 año que dura menos, un poquito menos, el mercado bajista, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Me gustaría, iba a mostrar algunas acciones, pero no creo que se me haga muy largo el video, así que vamos a ver simplemente con el índice Nasdaq, a ver hasta cuándo me permite, vamos a limpiar el gráfico, ver si hasta el 93 también estaría bueno. Sí, hasta el 93, mira, puedo ver un poco más, pero bueno, hasta el 93, fijémonos cómo esta debe ser, bueno, sí, la crisis de las .com. Y el Nasdaq, fíjate que el Nasdaq cayó un 82%, ¿no? El Nasdaq engloba las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, entonces evidentemente iba a haber caído mucho más que el S&P, que recordemos cayó un 50%, fíjate que esto cayó el 82%. El 82% cae en las criptomonedas. El Nasdaq es uno de los índices más importantes de todo el mundo y cayó un 80%, o sea, es una cosa que no entiendo. Lo que estoy viendo acá en pantalla y me está sorprendiendo mucho, que no tuvo una caída tan grande en el 2008. La verdad que si me preguntás por qué, no te sé decir. Igual seguro es más de lo que parece. Sí, un 53%. No, bueno, está bien porque acá el S&P había caído menos, creo que era un 30 y largo por ciento, no me acuerdo bien, y este cayó un 50%. Siempre este índice va a ser más volátil que el S&P 500 porque tiene empresas tecnológicas que evidentemente tienen muchísimo mayor movimiento en los precios, ¿no? Fíjate, después me tengo que checar la pantalla para ver hasta dónde llegó esto. Fíjate, casi sin interrupciones hasta... Mirá, en la pandemia ni lo mosqueó más o menos. O sea, obviamente esas caídas son... Pero fíjate, subió un 1500% del 2008 al 2021. Fijémonos que el S&P yo lo había medido todo y había subido esto. Esto lo hizo en cuánto, en 12 años, 13. Pero fíjate, el 2022 fue un año duro. Porque sí, la pandemia está por acá. Tuvo una caída del más o menos 30%, casi lo mismo que el S&P, ni lo mosqueó, realmente esto es una cosa increíble, hasta que sí, bueno, llegó el año 2022, que como les comentaba fue un año duro para los que invertíamos, y tuvimos una baja del 37%, casi totalmente continuada durante todo el año 2022 y el final del 2021. En abril finalmente cayó más o menos un 25%, y ya desde los mínimos que hizo en abril hasta el día de la fecha subió un 50%. Recordemos que cuando vos invertís en un índice estás invertido diversificadamente, o sea, obviamente deberías subir menos. También bajar más no necesariamente, pero sí subir menos, porque ¿qué pasa? Si vos haces stock picking y elegís la nueva Mercado Libre, la nueva Apple, la nueva Amazon, y se va a ir a las nubes y te vas a forrar. Ahora, si vos elegís un índice que la englobe, va a depender obviamente la ponderación que tenga esa compañía en el índice que vos elijas, pero en general, si bien ese índice se va a ver muy beneficiado por esa compañía, el rendimiento de las otras, que son más normales, también lo va a tirar para abajo. Y pues, aún así también ese índice puede tener una empresa medio de mierda y también te promedia hacia abajo. Así que bueno, se me hizo el video un poco más largo de lo que quería, pero me parece que es un tema muy interesante para tener en cuenta. Es importante hablar de estos temas ahora que estamos en un mercado alcista, porque en el mercado bajista que te vengan a decir esto es como, bueno, me importa un carajo, me estoy perdiendo guita. Entonces es importante ir aprendiendo de esto en las buenas para las malas poder sobrellevarlas mejor, con información, con educación y con mucha cabeza, mucha psicología
que es lo que uno necesita para ser un buen inversor. Realmente no se necesita mucho más que una buena cabeza, entender ciclos, tener algunos conocimientos y no más que eso. Así que bueno, si te quedaste hasta acá, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu atención, que es lo más valioso que tenemos. Te pido que me dejes algún comentario, qué te pareció el video, cuántos bear markets viviste, cómo te afectaron y qué hiciste, cómo solucionaste, ¿no? Así que bueno, sin mucho más, te agradezco nuevamente por verme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.